Ya, por favor, pasa la lista. Arauz. Presente. Sí, ve. Arroyo presente. Barbec. Presente. Beltrán. Beltrán. Presente, brother. Bermúdez. Presente. Bonilla. Presente. Briones. Presente. Castillo. Presente. Castro. Castro. Chamba. Chamba. Cruz. Chamba. Presente. Cruz presente. Díaz. Díaz. Espinosa. Presente, buenas noches. Estrada. Presente, buenas noches. Flores. Presente. Ingeniero Estrada también presente. Espinosa presente. Cruz, creo, ¿no? Sí, Cruz. Sí, Cruz Presente. también presente. Intriago. Presente. León. Presente. Macas. Presente. Muñoz. Presente. Orellana. Presente, Orellana. Ortega. Ortega Álvarez. Presente. Buenas noches. Ortega González. Buenas tardes, presente. Proaño. Presente, Proaño. Rivera. Buenas noches, presente. Tomalá. Presente. Torres. Presente. Villafuerte. Presente. Y Villavicencio. Presente. Ingeniero, una pregunta. Yo el día lunes yo ingresé 10 minutos tarde, pero usted ya había tomado la asistencia. Me olvidé de decir cuando terminó la clase. No sé si me puede ayudar con eso. Está la grabación. Ya. Bueno. La Tierra es un cuerpo y bueno, no voy a mencionar todo el cuerpo humano, pero tenemos, por ejemplo, el corazón, tenemos el pulmón, tenemos el estómago, etcétera, 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 ¿no? Si algo no funciona de estos órganos y de todos los demás que hay, la persona se enferma, la persona se muere. La Tierra es igual. Y aunque hoy como médicos hay especialistas, hay el neurólogo, el neumólogo, etcétera, etcétera, hay especialistas, pero sin embargo siempre ustedes tienen que ir donde el médico general. El médico general es el que entiende cómo funcionan todos los órganos y se interaccionan los órganos. La Tierra es igual, ¿ok? Lo que pasa es que los órganos de la Tierra no son corazón, no son estómago, no son pulmón. Los órganos de la Tierra son núcleo,
manto, litosfera, sí, núcleo interior, exterior, manto, superior, inferior, litosfera, y dentro de la litosfera hay otros elementos como la astenosfera, que ya vamos a ver. Están los océanos, está la atmósfera. Dentro de la atmósfera también hay muchas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo hay una zona de la atmósfera en la parte superior que se llama la ionosfera, que no es otra cosa que una parte que está totalmente electrizada, o sea, llena de electricidad en la atmósfera. Es una de las capas atmosféricas donde hay más energía. Y que, por cierto, y perdonen que se los diga, porque muchos nos olvidamos de lo bueno, solo nos fijamos en lo malo. Pero Nikola Tesla, hace ya casi un siglo, planteó la posibilidad, y lo voy a decir así con la boca tapada, porque algunos, no ustedes, bueno, digo, por ahí a alguien le molesta lo que se va a decir. Nikola Tesla planteó e hizo aparatos para poder bajar la energía de la atmósfera. Esos aparatos existen. Y que por cierto tengo aquí uno atrás mío, si quieren se los muestro. Él generó torres para poder bajar energía gratis de la atmósfera. La atmósfera está tan electrizada que podría tranquilamente dar energía eléctrica a toda la Tierra, totalmente limpio y totalmente gratis. Por eso murió pobre y abandonado, porque quiso dar ese beneficio a la humanidad. Era un genio, murió solo, porque tenía unas ideas increíblemente buenas. Y en esa época, y sin ahondar mucho en el tema, Tesla trabajó para Goodyear. A ver, no, Goodyear no. ¿Cómo se llama el que hacía los focos? Osram era la versión alemana. General Electric. ¿Perdón? General Electric. Ese, General Electric. El dueño de General Electric lo contrató a Tesla para aprovechar sus descubrimientos. Vamos Edison. Edison y hay otro más. Y resulta que no le pagaba, le ofrecía pagarle y a la hora cogía el descubrimiento y le pagaba la mitad, la tercera parte. Y bueno, así se desarrolló la historia. Tesla murió pobre y estos manes se enriquecieron. Y el negocio no era que bajar gratis la energía. El negocio era poner el poste, poner el cable, traspasar la energía de un sitio a otro, que realmente es lo que hoy se hace, ¿no? Y que mueve mucho dinero y muchos millones de dólares. Eso se planteó en esa época y hasta ahora no se ha roto. Según Tesla, lo digo yo, lo dice Tesla, en la atmósfera hay una zona donde hay mucha energía y energía eléctrica y se puede bajar la energía eléctrica de ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ingeniería sísmica? Actualmente hay ciertas personas que proponen que haciendo un seguimiento de la ionosfera podemos identificar zonas susceptibles a generar hipocentros. ¿Ok? Vamos por ahí en el sentido de que estas son cosas científicas, pero cuando la ciencia se está en investigación, no hay cómo hacer una definición clara, pero igual yo se los planteo porque estamos usando datos duros y que son ideas que de repente un día van a tener su acogida, van a tener su demostración. Ahorita son hipótesis, pero de repente en algún momento tienen su demostración, en especial porque ya vamos a ver la relación que hay entre los sismos y el Sol. Y en la ionosfera comúnmente se activa o se carga de energía aquella zona donde el Sol está incidiendo directamente. Y eso tendría una relación con la ocurrencia de sismos, ¿no? Cuidado que yo no estoy planteando cosas un poquito locas que dicen que el Sol provoca el terremoto y que cada vez que hay una llamarada solar va a haber un terremoto y que cada vez que hay un hoyo coronal en la misma posición que está el hoyo coronal en el Sol, en la misma posición
en la Tierra va a haber un terremoto. Ya, eso, lo que dije, acabo de decir ahora, es falso. Es totalmente falso. No es que porque hay un hoyo coronal en el Sol, en la misma posición va a haber un terremoto en la Tierra. No, eso es falso. Pero lo que sí puede haber relación, y mejor dicho, yo tengo demostrado que hay una relación, científicamente hablando, con datos duros, que el Sol incide directamente en la actividad sísmica y que cualquier situación que se dé en el Sol podría disparar actividad sísmica, pero no lo digo concluyentemente, no digo que en el 100% de los casos, sino que podría, es decir, podría ser un precursor o un disparador de la actividad sísmica. Es decir, que cuando hay una actividad solar fuerte, no digo que ya podemos decir, como dicen algunos en YouTube, que no son especialistas ni investigadores, son unos manes que están en YouTube y no tienen nada más que hacer que estar diciendo cosas, y ya son facilistas por su propia falta de información, y dicen, ya, cada vez que hay una tormenta solar, un sismo. No funciona así, no es una fórmula 2 por 2 son 4, no funciona así. Pero sí existe la relación, pero no funciona matemáticamente, ¿sí? No podemos usar el Sol como un elemento para predecir sismos, no. Pero sí podemos decir en una tormenta solar el riesgo sísmico aumentó. Porque ya vamos a estudiar por qué. Ahora, ¿dónde va a ocurrir el sismo? Eso no se puede saber, ni me lo va a decir el Sol al oído. Esos son temas que van más allá. O sea, esto es una cosa, me permite llegar a una, digamos, a una deducción, pero no con exactitud. Entonces, la Tierra es un cuerpo con órganos y vamos a estudiar esos órganos para ver cómo funciona la Tierra, porque resulta que dentro de estos órganos, cuando ustedes le toman la temperatura y le toman el pulso, es para ver cómo funcionan los órganos, porque el pulso es para ver cómo funciona su corazón. La temperatura para ver cómo está la estabilidad del cuerpo, ¿no? La presión para ver cómo está el asunto de la sangre. Ya. Hay dos maneras de medir cómo están funcionando los órganos de la Tierra. Campo magnético y sismicidad. No, hay más. Sismicidad, clima. Todas estas cosas son producto o efectos de lo que está pasando dentro de la Tierra, en los órganos de la Tierra. Si yo quiero saber si los órganos de la Tierra están bien, yo tengo que ir a medir campo magnético, quiero medir sismicidad y quiero medir clima. Hace 20 años yo planteé una teoría que se llama la teoría de la energía liberada. No se sabía a nivel mundial si la energía que se liberaba en el planeta era constante o era variable. Yo ya lo sé por mis estudios, lo he determinado, y la sismicidad o la energía que se libera sísmicamente varía año tras año y siglo tras siglo. Ahora, pregunten por qué varía. No sé. Realmente no sé por qué varía. Claro que tengo unas hipótesis, unas teorías que se las voy a mostrar y muy probablemente estén relacionadas con el Sol. Lo que ya les voy a decir qué es hipótesis, o sea, qué parte es hipótesis y qué parte está demostrado bajo mi criterio. Pero si quiero ver cómo está funcionando la Tierra, yo tengo que ir a medir campo magnético, medir sismicidad y medir clima. Y no crean que la sismicidad es constante. No lo es. La sismicidad varía con el tiempo, varía con los años. Inclusive mis estimados alumnos, a partir del año 2000, perdónenme que les diga, yo no sé qué edad tienes tú, qué edad tienen ustedes, alumnos. Mejor dicho, ¿en qué año nacieron? No le dan, ¿en qué año nacieron? 96. 96, ¿ya? ¿Otro?
93. 93. Ustedes nacen en el 90, lógicamente nacen sin conciencia. O dígame alguno que ya cuando nació tenía conciencia de lo que él era como ser humano. Ustedes llegan a tener conciencia en el año 2000. Entonces ustedes descubren el mundo en un año 2000 donde todo se está moviendo. Ustedes son de la generación de los sismos de grado 9. Y yo soy de los años 80, donde en realidad yo nací en los 70 y llego a tener conciencia en los años 80, ¿no? Un poquito años antes de los 80. Y en mi época no había tanto sismo, ni en Ecuador ni en el mundo, ¿sí? Entonces yo vengo de una sismicidad totalmente diferente y totalmente estudiada de otra manera. Por eso cuando yo regresé al Japón, yo venía con una teoría en el que yo decía que el terremoto de Bahía de Caracas había producido un G lateral, un G horizontal, o sea, 100% de la gravedad horizontal. Y casi me crucifican y casi me declaran loco. Y resulta que tuve razón. Ahora Pedernales generó 1.8, o sea, 1800 Gals, 1.8 de G. Entonces, o 180% de la gravedad. Entonces, la sismicidad de los 80 fue diferente a la sismicidad de los 2000. Ahora pregúntenme por qué. ¿Y yo qué sé? ¿Acaso soy Dios? Pregúntenle a Dios. Pero sí hay un porqué. Pero es un porqué no conclusivo. Es un porqué que tiene que ver desde mi óptica. Y lo vamos a estudiar en este curso, ¿ok? Porque es parte de lo que es sismicidad y la ingeniería sísmica. Y como les digo, este curso no lo van a encontrar en ningún libro. Así que tienen que asistir. Les recomiendo que asistan porque de esto va el examen. Y muy raro, tal vez en el mundo haya gente preparada en esta línea, pero en Ecuador nadie. ¿Sí? Podrá haber profesores de sismicidad, pero que sepan lo que yo les voy a enseñar, imposible. Entonces, señores, miren, la Tierra vive de un equilibrio. Alguna vez yo escribí un editorial que no se los voy a leer, pero lo escribí hace varios años y yo decía que la vida, la Tierra en sí mismo, y la vida en la Tierra dependía de un hilo. Nuestra vida y la humanidad depende de un hilo. Ese hilo es el equilibrio que existe. Y ustedes me dicen, ¿por qué existe el equilibrio? No lo sé. Algunos dirán, es Dios que generó ese equilibrio. Otros dirán, no, no es Dios. Es una cosa al azar que provoca el equilibrio. Pero resulta que existe un equilibrio. La posición de la Tierra es perfecta para que no sea ni tan fría ni tan caliente. La posición de la Tierra es perfecta para que los rayos del sol no la requemen. Y bueno, en general, nosotros estamos ubicados en la zona exacta para que haya vida. Y no solo la posición de la Tierra, sino el tamaño del sol. Porque si el sol fuera una supernova, nosotros no existiéramos tampoco. Y cuando sea una supernova, no existiéramos. Y por ahí, dentro de las teorías y las hipótesis y todo, que son interesantes y que son válidas, hay ciertos científicos que creen que Júpiter, el gigante gaseoso que le llaman, pudo haber sido un sol, porque Júpiter tiene las características y los componentes para ser sol. Lo único que pasó con Júpiter es que no se encendió. Pero si hubiera habido un fumador, para no decirlo despectivamente, en Júpiter y hubiera tirado una colilla, se hubiera armado un sol. Si se hubiera encendido una chispa en Júpiter, fuera un segundo sol y no existiríamos. ¿Sí? ¿Se podrá prender Júpiter? Se puede prender. No lo sabemos. No estoy diciendo que se va a prender, digo que se puede, todo se puede. Pero gracias a Dios no se prendió. Y por eso vivimos. Gracias a Dios el sol es un sol joven. Tenemos millones de años todavía de sol en adelante. Pero les aseguro que si el sol fuera un sol viejo, que ya está en decadencia, la vida en la Tierra fuera diferente. Y probablemente no hubiera humanidad.
si se convierte en una supernova, no hubiera humanidad, la supernova hace que el Sol crezca, y probablemente estaríamos dentro del Sol. Entonces, aquí en la Tierra vivimos un equilibrio, y ese equilibrio es, mis estimados alumnos, por favor entiéndanme, demasiado débil. Y no estoy hablando del clima, ni el cambio climático, ni los gases de invernadero, ni todas esas cosas a las que nos centramos en discutir, pero nos olvidamos de que realmente el problema de la Tierra es el equilibrio que hay entre la Tierra y el Sol, y el sistema solar, todas las fuerzas que hay. Entonces, ahora hay esta idea, resulta que la política inundó la ciencia. Y esto que estoy hablando ahorita, si yo lo subo a YouTube, me bajan el canal. No les gusta que se hable de esto. Y yo digo, ¿no? Si tú tienes la razón, no deberías ponerte bravo porque alguien diga lo contrario. Porque tú tienes la razón. El que tiene la razón no tiene miedo a que se diga lo contrario. Pero resulta que ahora es la moda de que no les gusta lo que dice, te la dan de baja. Pero realmente el equilibrio de la Tierra con el Sol es lo que genera todo, el clima, la humanidad, la sismicidad. Y bueno, no solo la sismicidad, porque todos los planetas del sistema solar también tienen al Sol y no tienen sismicidad. Nosotros tenemos sismicidad porque nuestro planeta está vivo. Y dentro de nuestro planeta hay órganos vivos. Hagan de cuenta que entre los planetas del sistema solar todos están muertos. Los órganos se han muerto. Pero en la Tierra sus órganos están vivos, en movimiento. El núcleo está en movimiento. El manto está en movimiento. La litosfera está en movimiento. Y ese es el origen de la sismicidad. Bueno, estábamos hablando, creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Esta es la Tierra. Y la Tierra, bueno, la dibujé, mal que la dibuje. La Tierra tiene un núcleo dividido en dos partes. Este es el núcleo. Y luego la Tierra tiene un manto que también tiene dos partes. Manto. Y la Tierra también tiene una costra dura que se llama litosfera. Y nosotros vivimos en la litosfera, ¿no? Me gustaría que ustedes vean, si no lo han visto. Y por favor, no quiero que vean para que les dé miedo ni para que se asusten, sino porque desde el punto de vista geológico es muy interesante ver la película 2012, creo que se llama. 2012 es la película esa de que la Tierra se hace líquida. 2012, ¿no? Creo que se llama 2012. Sí la reconocen, la de 2012, ¿no? ¿Estoy bien con el nombre o no? Sí, Daniel. Sí, ¿no? Ya, véanla, pero no la vean para asustarse ni con el fin de hacer farándula. Véanla desde un punto de vista científico. Ahora, ¿por qué la vamos a ver desde un punto de vista científico? Porque más allá de que sea ciencia ficción o no, nos da un escenario de lo que puede ocurrir en el caso de que los órganos de la Tierra funcionen mal. Y por cierto, el número de socavones que hay en la Tierra está incrementándose inexplicablemente. Y eso podríamos llegar a la deducción de que no estamos tan lejos del escenario de esa película. No estoy diciendo que va a ocurrir eso. Estoy diciendo que de alguna manera está pasando algo, que los socavones aumentan. Y lo que ocurre ahí es que la capa dura de la Tierra, la litosfera, se licúa y se vuelve parte del manto. Y ahí es donde más allá que es una historia de ciencia ficción, esa comprensión que estoy dando es la que sí es válida y vale la pena entenderla, ¿no? Ya, nosotros vivimos en esa capa dura, en esa litosfera, ¿no verdad? ¿Y qué pasa? Que ustedes dicen, bueno, ¿y los sismos de dónde vienen?
Los sismos vienen de que dentro de este cuerpo no es duro, sino que está vivo y aquí hay corrientes, así como en el mar hay corrientes, así como en el mar hay corrientes, en el aire hay corrientes, también en el manto hay corrientes. Y esas corrientes provocan que la costra dura donde vivimos, que es, hagan de cuenta una naranja, la cáscara de la naranja, simplemente es lo más delgadito. Esa costra dura se mueve porque debajo esa costra dura está flotando en un océano de roca líquida o semilíquida que está en permanente movimiento. Y una de las cosas que yo siempre trato de explicarle a mis alumnos para que entiendan lo cerca que estamos, o sea, se los voy a decir de esta manera porque he escuchado personas que, entre comillas, son especialistas de estas cosas, y realmente estructuristas. No son especialistas de eso, son estructuristas, pero que hablan con una ignorancia que asusta. Porque uno cuando habla, uno tiene que por lo menos estudiar, o por lo menos entender, o por lo menos pagar un curso para que lo pongan al día. Ustedes no pueden divorciar lo que pasa dentro de del globo terráqueo de lo que pasa fuera del globo terráqueo. No puede. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo dibujo aquí el mar, vamos a poner que este es el mar. Y luego dibujo, lo que pasa es que ya, déjenme borrar un poquito todos estos nombres. Yo dibujo el mar, está muy grande el mar. Este es el mar. Y después del mar dibujo la atmósfera. En el mar también hay fuerzas convectivas, igual que en el manto. Y las corrientes marinas son producto de las fuerzas convectivas que hay en el mar. Entonces, fíjense, estamos hablando de lo mismo. Parecería que el mar no tiene nada que ver con el manto, ¿no? Pero sí está pasando lo mismo. Son fuerzas convectivas. Ahora, alguien estudia el mar, estudia las olas, estudia las corrientes marinas. Perfecto. Pero estás estudiando la convección del mar. ¿Yo qué estudio? La convección del manto en ingeniería sísmica. Pero estamos hablando de lo mismo en diferentes sitios. ¿Y qué pasa en la atmósfera? También hay convección. ¿Y qué provoca la convección en la atmósfera? Los vientos, los huracanes. Entonces, señores, tenemos un planeta que en toda su dimensión se provoca el efecto de la convección. La cosa es que el climatólogo estudia la convección en la atmósfera, que se la ve o se la percibe a través de los vientos, de los huracanes, y los vientos generan el clima. Cuidado, cuidado. Los vientos generan el clima. Bueno, las estaciones también, pero en general, sí, ya ahorita terminamos la etapa fría del Ecuador, ¿no? Pero hace pocos meses, hace un mes atrás, corrió un viento frío. ¿De dónde creen que viene ese viento frío? ¿Será que viene de Alaska o vendrá de Singapur? ¿De dónde viene el viento frío que el mes pasado sentían ustedes en Guayaquil? Alguien que me responda. Tómala. ¿Sabes o no sabes? Sí he escuchado algo en horas, pero como que venía de la parte del sur. ¿Has escuchado algo en obras? ¿Cómo en obras? ¿En qué obra? No, en una materia. ¿Cuál materia? En obras portuarias. Obras portuarias. Claro, con el ingeniero Pacheco. ¿Está bien? Buen maestro. Arroyo, hazme un favor. Bájate del módulo la lista de los alumnos
y me pasas una lista con cuadros en Excel que yo pueda ponerle una fecha arriba y yo ahí voy a anotar las preguntas que hago a los alumnos para ver si los alumnos responden correctamente. ¿Ok? Esa va a ser digamos, la actuación de clase. Ténmela para la próxima clase, por favor. Sí. Ok. Miren, señores, el frío que ustedes sentían el mes pasado y todos los meses anteriores es el frío del Polo Sur. Es decir, el mismo frío que sienten los pingüinos en el Polo Sur es el mismo frío que los enfría a ustedes. Ahora, no viene tan frío, es frío, pero no tan frío, porque viene viajando desde el Polo Sur, Chile, Perú, llega a Ecuador, ¿ya? Viene y se recalienta. Viene frío, pero no tan frío. Que si ustedes van a Chile, ustedes se congelan. Ahí sí cae hasta nieve. Es bajo cero. Si ustedes van a Perú, también es más frío, pero no tan frío como en Chile. Ahora, ¿dónde confluye ¿cómo se llama? La corriente fría de Humboldt? ¿Dónde choca? ¿Dónde confluye? ¿Dónde se para? Aunque no lo crean, ustedes ahorita van a Salinas, le digo porque yo fui hace poco, ustedes se mueren del frío. Pero ustedes se van a Punta Blanca y está abrigado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona que Salinas está congelado? O sea, hace mucho frío y en Punta Blanca está abrigado. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque hay una corriente, la corriente fría de Humboldt, que viene desde el sur al norte, y hay corrientes que vienen del Caribe, que entran por el norte de Sudamérica y chocan con la del sur, y adivinen dónde chocan. Ahí a la altura de Salinas, ¿ya? A la altura de Salinas. Entonces, el frío lo sienten en Salinas, pero más al nortecito, más allácito de Salinas, ya no es frío porque choca con la otra corriente. ¿Sabían eso, mis estimados alumnos, o no? Ahora, porque en esta clase tenemos que entender lo que son riesgos, ¿no? Porque qué bonito que sea más caliente, y qué bacán Salinas, y qué bacán Punta Blanca, pero ¿qué les estoy tratando de decir? Que esa zona de la provincia de Santa Elena ahora, antes era del Guayas, es una zona donde dos grandes corrientes confluyen y chocan. Y eso puede provocar vientos y vientos serios. Pero en épocas donde los vientos no son tan fuertes, no nos preocupa. Pero a medida que el clima se va alocando, como estamos viendo últimamente, esos vientos se van a volver más importantes y podrían provocarse tifones. Quién sabe si hasta huracanes. Una vez yo tenía una discusión en una radio con un señor del INAMI y yo le decía que claro que Ecuador podría, no lo es, y agradezcan a Dios y agradezcan a quien ustedes quieran que no lo es, pero Ecuador podría ser un sitio de origen de huracanes, claro. ¿A dónde aparecen los huracanes? En el Atlántico, precisamente a la altura del Ecuador. Ahí arrancan, ahí se forman y se van al norte y se hacen gigantes. Podríamos nosotros ser eso, pero gracias al movimiento de la Tierra, gracias al giro que provoca la Tierra, tenemos la ventaja de que no hay aquí. Los huracanes aquí se forman en otra zona y se van para Australia. No se vienen para acá, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el giro de la Tierra y con las leyes que hay en este asunto del giro. Pero bueno, entonces, conclusión. La Tierra es un solo cuerpo. Tiene órganos. Dentro de sus órganos está el manto y el manto se mueve a través de convección. El núcleo también se mueve y probablemente se mueva a través de convección porque el núcleo interno es sólido y se mueve. Es una
no es una roca, es un mineral, es un elemento metálico o mineral que se mueve y es muy denso, el núcleo interno, y el núcleo externo se considera que es líquido y está en movimiento y probablemente tenga también convección. ¿Y por qué digo probablemente? Porque lógicamente nadie ha ido ahí. Ya lo vimos en el mismo video que estuvimos viendo. No hemos llegado a esas profundidades, pero hay aparatos de geofísica que nos permiten determinar las condiciones de la materia en ese lugar. Todo lo que es el manto, y recordarán mis estimados alumnos, la Tierra tiene 6.400 kilómetros y la litosfera tendrá 150. Es decir que de 150 para abajo hasta los 6.500, la Tierra es líquida. Somos un planeta líquido, arriba por el océano y abajo por el manto. Y como es líquido, está con vida. Y hay sismicidad. Si eso no ocurriría, si no hubiera esa situación, no hubiera terremotos, no hubiera sismos, y yo tendría que vivir en otro planeta porque aquí no habría trabajo. Y bueno, y la ingeniería sería solamente por carga vertical, fuera aburridísima, ¿no? La ingeniería civil. La ingeniería estructural fuera aburridísima por carga vertical. ¿Sí? Bueno, estoy mostrándoles el dibujo todavía y todavía no les he mostrado un actor importante en esta situación y ese actor importante se llama el Sol. Vivimos en un planeta tan obtuso, subnormal, tan ilógico, tan que vamos avanzando como el cangrejo, que pretendemos negar la importancia que tiene el Sol en todo esto, en el clima, en las corrientes marinas y en la convección del manto. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que pasa es que, como les digo, se politizó el tema científico y hoy una facción política quiere decir que hay el calentamiento global, que hay los gases invernadero, y que ya no lo están diciendo, ahora dicen que es un cambio climático, que eso sí es correcto, pero que el cambio climático se produce por los gases de invernadero. El otro lado, políticamente hablando, dice que no es verdad, que es el Sol. Y les aseguro, mis estimados alumnos, que yo no defiendo política, defiendo ciencia, defiendo mis resultados. Y como no me puedo poner ni en el un extremo ni en el otro, estoy de acuerdo con que el ser humano está contaminando demasiado y debe de parar de contaminar. Y debemos hacer todo lo posible por dejar de contaminar con gases, con plásticos, con consumir agua por gusto, contaminar de diferentes maneras la atmósfera o el mar o la tierra en sí mismo, cosas nucleares. Estoy totalmente de acuerdo que el hombre es un contaminador y hay que parar, porque yo no estoy ni en un extremo ni en el otro, mi posición no es política. Estoy de acuerdo con que debe de parar de contaminar. Sin embargo, frente al efecto del hombre con su contaminación, que sí tiene una parte en lo que está provocándose en el cambio climático, yo les aseguro que el mayor culpable del cambio climático en este momento es el Sol. Es mi criterio científico y no político. Y no se puede decir en YouTube porque por eso me cerraron el canal. Porque no les gusta que se diga eso. Porque solamente quieren que todo el mundo piense que es producto de los gases de invernadero y que estamos en él. Y ya vamos a desarrollar en este curso por qué lo pienso. Lógicamente ustedes tienen derecho a pensarlo o no. Yo solamente tengo una posición científica de mis investigaciones. Ustedes podrán adherirse o no adherirse, ya es cuestión de ustedes. Pero lo que sí les digo es que el Sol juega un rol importantísimo en lo que es el cambio climático. Fíjense que no digo todo un rol total, digo un rol importante. Y yo
si ustedes me ponen a pesar en una balanza, ¿qué pesa más, la contaminación del hombre o los ciclos solares? Yo les diría que pesan más los ciclos solares. Ingeniero, Dígame. una cosa, bueno, es interesante lo que usted dice, ¿no? Pero con respecto a eso, que usted dice que el sol provoca mayor calentamiento global aquí a la Tierra, no es por el simple hecho de que por la contaminación del hombre, entonces la capa de la atmósfera está más débil. Por esa razón, puede ser que los rayos del sol entran más directamente. Miren, si ustedes quieren el día de mañana, ustedes tráiganme un documento al lugar a mi oficina donde doy las clases. Y un documento donde diga que yo declaro con número de cédula y todo, donde yo declaro que el calentamiento global es falso. Yo se lo firmo. Señores, no existe calentamiento global. Existe un cambio climático que no es lo mismo. Por favor, vengo haciendo esta lucha años. La gente cree, porque se deja mentiras repetidas 1000 veces, se hacen verdad. Calentamiento global no es cambio climático, no es lo mismo. Calentamiento climático no hay. Y les voy a decir por qué. Explíquenme ustedes cómo es que hay calentamiento climático cuando el año pasado y los últimos años ha caído nieve en el Sahara y en Arabia Saudita. Explíquenme. ¿Cómo se conjuga un calentamiento climático con nieve en el Sahara o nieve en Arabia Saudita? A ver, razonemos. Si Arabia Saudita es un lugar donde las temperaturas en verano son de 40 a 50 grados y estamos en un proceso de calentamiento global, quiere decir que de los 40 grados tiene que subir a 50 en la época caliente. Y en la época fría, que tal vez llegue a los 20 grados, debería subir a 30. Explíqueme cómo dentro del concepto de calentamiento global, entonces, Arabia Saudita se recalienta. ¿Entendieron que no calza? No hay calentamiento global. Te lo digo porque mencionaste ese término, Ortega, para que entiendas que no lo hay. Lo que hay es un cambio climático. Y eso sí es real. Estamos viviendo de que las temperaturas en diferentes partes del mundo están cambiando. Ahora, si yo voy a tu casa y yo pongo un termómetro en tu cocina al lado de tu horno, ¿ya? Yo voy a decir, oye, Ortega, cuidado, tu casa se está recalentando. Especialmente cuando prendes el horno. ¿No te parece lógico? Y si yo voy a tu casa y pongo un termómetro en el cuarto donde tienes un aire acondicionado y lo prendes a full, va a estar más frío. Entonces resulta que aquí medimos la temperatura solo en septiembre, que es la época más caliente del hemisferio norte. Y de ahí tiras la curva. Pero no tiras la curva en otras partes y en otros momentos. Entonces, lo que está pasando es un calentamiento global. Perdón, no es un calentamiento global, es un cambio climático. ¿Por qué? Porque así mismo como hay zonas que se recalientan, hay zonas que se enfrían demasiado. Ustedes han visto que en Europa caen 5 metros de nieve en un lugar donde nunca había nieve. Ahorita, hace un par de semanas, cayó nieve y granizo en Ecuador y hace creo que varios días, creo que ayer, anteayer, cayó un granizo que pintó de blanco las calles de Quito. Perdóneme, yo voy a cumplir 50 años. Nunca vi eso. Nunca. Claro que en estos últimos años ha ocurrido varias veces, pero tiren una línea 2005 para atrás, 2008 para atrás. Nunca, nunca en mis 50 años vi eso. Ahora dígame, ¿eso es calentamiento global? Que caiga nieve en Ecuador
que caiga granizo en Ecuador? Explíqueme cómo, no sé, cómo le van a llamar calentamiento a algo así. Estamos teniendo un cambio de temperaturas, un cambio climático. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿por qué se vuelve político el tema? Porque resulta que en los años 2000 y creo que el 90 empezaron a decir que había un calentamiento global producto de la contaminación por gases de invernadero. Porque el gas de invernadero provoca calentamiento. Pero no estamos viviendo un calentamiento, por lo tanto los gases de invernadero no son los que están provocando esto. Es otra razón. Porque si fuese que estamos encerrados en gases de invernadero, Arabia Saudita debería recalentarse y no caer nieve. Y Quito tampoco. Lo que tenemos es un cambio climático. Ahora, ¿por qué se está provocando el cambio climático? O sea, ahí vamos a ver, porque cuando estudiemos todas estas cuestiones de la Tierra, lo vamos a ver. Ya te voy a responder tu pregunta, Ortega, pero déjame hacer esta explicación. Y esta explicación creo que va a responder la pregunta de por qué podríamos estar teniendo un cambio climático. Miren, los rayos solares, o sea, el sol provoca o lanza energía al espacio. Lanza, ¿ok? Lanza energía al espacio. Entonces, nosotros estamos en ese camino de esa energía. ¿Y qué pasa con nosotros ahí? Lo que ocurre es que nosotros tenemos, y esto no lo anoté aquí, voy a hacer otro círculo, que este es el campo magnético. Entonces resulta que los rayos solares, que son energía pura, ¿no? En realidad no hemos llegado a entender bien qué es un rayo solar. Es un fotón, pero no se sabe si es una onda, no se sabe si es una partícula, está en medio, inclusive ahora se la considera como una subpartícula, ¿ya? Pero el asunto es que el fotón es energía, eso sí, es energía. Es energía. Estamos seguros que es energía. Viene el fotón, golpea la atmósfera y lo que pasa es que se desvía, ¿ve? Esto es lo que ocurre. Los rayos solares, la energía solar, golpea el campo magnético y la atmósfera y se desvía. ¿Esto se puede comprobar? Claro que se puede comprobar porque siempre, y lo pueden ver en redes, y si no yo les mando la foto, en los polos y cerca de los polos se producen unas luces bien bonitas que se llaman auroras boreales, donde lo que está ocurriendo en esa aurora boreal es el choque de la energía solar con el campo magnético o con la atmósfera, las capas superiores de la atmósfera. Y ahí está. Entonces, los rayos solares no golpean la Tierra, no entran completamente. Sí entra parte, ¿no? Entra un porcentaje que llega a las plantas, llega a la Tierra, calienta la Tierra, nos llega a nosotros, producimos vitamina D. El sol es la gran maravilla para la vida de las plantas y los seres humanos. Estamos de acuerdo. Pero no pasa el 100% de la energía solar, porque señores, en el momento que pasa el 100% de la energía solar, nos morimos todos. Seres vivos, o sea, todos los seres vivos, plantas, animales y personas. Si no fuera gracias a la atmósfera y al campo magnético, no hubiera humanidad. Un gran porcentaje de la energía solar se queda en la atmósfera y la atmósfera la desvía o también la refleja para otros lados y solo un porcentaje de esa energía entra a la Tierra. Y cuando entra a la atmósfera saben que hay el ozono y el ozono también provoca pues la reflexión y bueno, todo lo que ustedes conocen, me imagino, sobre este tema. Entonces, ¿a dónde voy? Y hay otra cosa. No solo son los rayos solares, mis estimados alumnos. No solo son los rayos solares. Hay otros rayos que probablemente ustedes no los conozcan, pero en las herramientas que yo manejo de investigación existen y la NASA permanentemente gasta millones de dólares para monitorear el sol y monitorea los rayos cósmicos. Rayos cósmicos. Ahora te dice, pero ya,
ya el profesor se puso esotérico, que estamos hablando de rayos cósmicos. Señores, los rayos cósmicos son vital, o sea, importantísimos para entender esto. ¿Por qué? ¿Qué es el rayo solar? Es energía que viene del sol. ¿Qué son los rayos cósmicos? Es energía que vienen de otras estrellas del espacio. Y aunque ustedes dicen, no, una estrella a 25 años luz, ¿qué nos va a llegar? Nos llega. Nos llega. Nos llega energía de estrellas lejanas en forma de rayos cósmicos. Y no solamente en la lejanía hay estrellas como el Sol. Hay cuasares. Hay diferentes tipos de partículas. Porque el Sol tiene una partícula que nos hace bien. Pero hay lugares, estrellas que producen partículas que ya no son un fotón, que por ejemplo son rayos X, rayos gamma, que son peligrosos para la salud del humano y de las plantas. Entonces, si no existiera la atmósfera y si no existiera el campo magnético, rayos solares y rayos cósmicos entrarían a la Tierra y matarían todo. Esa es la explicación por qué los planetas del sistema solar están muertos. ¿Por qué en la Luna no hay vida? ¿Por qué en Venus? ¿Por qué en Marte no hay vida? ¿Por qué? Porque no hay atmósfera. Y como no hay atmósfera, los rayos solares y cósmicos requeman todo lo que hay ahí. Tampoco hay agua. ¿Por qué? Porque no se puede haber agua. El agua es gracias al equilibrio que genera la atmósfera, que detiene muchísimo de la energía que viene del espacio. Señores, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay o no preguntas? A ver, permítame ver. Bueno, entonces, como les decía, alumnos, si ustedes quieren entender la sismicidad sin entender esto, están perdidos. Y como he escuchado algunos técnicos que dicen que esto no importa, perdón, está perdido. Porque el origen de la sismicidad es este equilibrio que hay en la Tierra en su posición que está, con el Sol en la posición que está, con la atmósfera, y gracias a esto es que se genera. Les aseguro que si un día la Tierra pierde la atmósfera, poco a poco irá perdiendo su movimiento del manto también. Y poco a poco irá perdiendo el movimiento del núcleo. Se enfriará y el motor se apaga y no se vuelve a prender. O sea, este motor arrancó desde que se creó el planeta y no ha parado. Y gracias a ese motor hay vida en la Tierra. Y ese motor es el que provoca los terremotos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, sí, hay una pregunta. Dígame. Usted que sabe bastante del tema, ¿por qué entonces, a qué se debe el debido, ¿a qué se debe el constante movimiento de las placas tectónicas? Bueno, ya vamos allá. Primero me hiciste la pregunta de a qué se puede deber entonces el cambio climático, que yo no le llamo calentamiento global. Tú dijiste, llamaste calentamiento global, yo te dije no le llames así, mejor llámale cambio climático, y ahí voy a entender yo, porque yo no puedo contestar algo con lo que no estoy de acuerdo. Claro, no, sí, es que pero me corrigió porque igual mejor porque lo estaba utilizando mal el término. Sí, entonces te respondo las dos cosas porque a la final las dos preguntas se responden igual, ¿ya? Las dos cosas te las respondo de uno. El Sol está aquí. A ver, ¿cuál es mi...? Yo ya no le llamaría tanto hipótesis. Hipótesis es cuando es una idea que yo la he visto, la he observado, pero que todavía no la tengo demostrada. Pero lo que pasa es que yo tengo ya bastantes datos duros que me podrían demostrar que esto es totalmente cierto y no es hipótesis. Pero eso lo vamos a ver después. La respuesta es rápida. Miren, el Sol está pasando por una etapa de una actividad extraña. O sea, una intensificación
de la actividad solar. Pero esta es una palabra capciosa, porque no es una intensificación. A partir del año 2000, el Sol entra en un proceso de debilitamiento. Vamos a decirlo así. Hay quienes lo interpretan como enfriamiento. El Sol como que se está enfriando. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo? Pues si se está enfriando debería haber menos sol y menos calor. Eso es algo que yo tampoco, o sea, también es difícil de entender, pero lo estamos llegando a entender ahora. Siempre se creyó que cuando el sol estaba más caliente, el sol caliente provocaba esto que voy a dibujar aquí, provocaba manchas solares. ¿Ya? Provocaba manchas solares. Siempre se creyó eso. ¿Saben quién creyó esto? Porque ¿saben quién estuvo cuantificando las manchas solares? Galileo Galilei. Tenemos datos. Galileo Galilei. Tenemos datos desde los años 1750 del número de manchas solares y esos datos los tengo yo. Y con eso hago mis análisis. Y yo comparo esas manchas solares o esa cuantificación que hizo desde Galileo Galilei con la cuantificación que hago yo de energía liberada. Increíblemente las curvas arrojan una información brutalmente interesante. Por eso yo digo, esto no es una hipótesis, esto ya está demostrado con datos duros. Pero cuando el sol está muy caliente o digamos está muy fuerte, también, así como está fuerte y produce mucha energía, ¿cuál es la ventaja? Que su campo magnético es fuerte. ¿Ok? Es decir, tenemos un sol que produce mucha energía y que produce un campo magnético totalmente sano, campo magnético del sol, no de la Tierra. Y entonces, ¿qué hace el campo magnético? El campo magnético del Sol hace un efecto de mantener la energía alrededor del Sol. Y el campo magnético del Sol sostiene la energía dentro del Sol y por lo tanto el Sol se calienta porque su campo magnético está sano y mantiene la energía que él mismo produce. Es como cuando tú te pones una chaqueta. La chaqueta hace que el calor de tu propio cuerpo se encierra en la chaqueta y tú te recalientas. La chaqueta no calienta. Es tu cuerpo quien calienta y la chaqueta hace que el calor quede dentro. Eso hace el campo magnético del Sol en el Sol. Entonces, cuando el campo magnético está sano, fuerte, la energía solar se concentra en el campo magnético del Sol y el Sol produce más energía. El Sol se calienta y el Sol está sano. Cuando pasa eso, como el campo magnético está tan sano y hay tanto calor, se producen tormentas.